El put de Besen ha salido fatal. Apareció esta semana intentando salvar a los mercados, pero este put no vale de nada y este gráfico lo demuestra. Toda la rentabilidad del bono americano a 10 años que cayó tras su famoso put, que ahora explicaremos detenidamente, pues se recuperó con creces apenas unas horas después. El put de Besen no sirve. Puede que sirva el put de la Reserva Federal, porque el put de Trump ya no sirve tampoco. El taco trade de Trump funcionaba, mejor dicho, cuando dependía de sí mismo, pero ahora depende de terceros países y de muchas cosas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los bonos están tan nerviosos? ¿Por qué los bonos siguen pidiendo más prima? ¿Por qué no funciona el put de Besen? Pues miren, no funciona porque el déficit acumulado de Estados Unidos de octubre-julio del ejercicio fiscal 2026 frente al ejercicio 2025 completo, pues está ya consumido. El déficit de Estados Unidos ya se ha comido el año entero. Lo ven ahí en este gráfico. No funciona porque el gasto vuela y los ingresos caen, y no es eso lo que prometió este gobierno cuando llegó. Lo ha intentado, pero no le funciona. Observen lo que está pasando con los ingresos del gobierno federal, lo tienen aquí a la izquierda, ingresos totales cayendo, ingresos fiscales cayendo, la barra más clara es la media de los últimos 3 meses, y sin embargo los gastos están absolutamente disparados, tanto el gasto total como el gasto en defensa, y le está haciendo mucho daño al gobierno la devolución de los aranceles. Lo advertimos desde el principio, eso era un error. Y el error, pues ahora está haciendo mucho daño, está hundiendo la recaudación mientras el gasto se dispara. Aquí tienen lo que está pasando con los aranceles. El saldo neto es de menos 25.560 millones en junio, menos 8.500 millones en julio, y recuerden que a fin de cuentas estos aranceles son un autoimpuesto que se colocó Estados Unidos. No funciona el put de Besen porque el 98,4% de casi todo lo que ingresa a Estados Unidos ya está comprometido. Lo tienen aquí en este gráfico. ¿Comprenden ya por qué no funciona el put de Besen? Porque el mercado ha dicho basta, el mercado es más sabio de lo que parece y a largo plazo es absolutamente una máquina de poner las cosas en su sitio. El mercado está diciendo basta de deudas, basta, y no solo en Estados Unidos, sino en todas las potencias occidentales. Basta ya, esto es un problema global, no solo de Estados Unidos. Ven a los políticos actuales económicos como muy responsables y están volviendo a buscar pues aquellas cosas que no dependen de su administración, activos que no estén administrados por estos políticos que consideran irresponsables. El oro volando 4.680, el Bitcoin volando 77.405. No puede haber dos activos que dependan menos de estos políticos que el mercado considera irresponsables. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de que Japón es el núcleo del problema, además de Estados Unidos. Vamos a hablar explicando bien esto de Besen. Vamos a hablar del lío de Irán y qué repercusiones puede tener. Vamos a ver el paper de Harnett de esta semana. Vamos a hablar también mucho de la inteligencia artificial. Vamos a dar un repaso completo a todo. No se pueden perder este vídeo, no se lo pueden perder. Quédense que seguro que les va a gustar. Así que empezamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería de mercado, que es la más importante para mí, y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 22 de agosto a las 9:45 de la mañana, hora de Zúrich. 3:45 de la madrugada, hora de Nueva York. Recuerden que este vídeo de las 4 claves de los sábados se hace todos los sábados del año. No hay vacaciones y no hay descanso, salvo que esté enfermo. No hay eh, dejación, ¿no? De la función de hacer el vídeo de todos los sábados. Bueno, espero que estén pasando una buena semana. Yo aquí, pues encantado. Esta mañana estaba pensando lo a gusto que estoy aquí, cómo he cambiado la ciudad, yo que he vivido toda mi vida en una ciudad, por el campo, y cada día
me arrepiento menos, ¿no? Mientras estaba preparando el vídeo tenía la ventana abierta, primero he visto pasar a un tropel de vacas que estaban cambiando de sitio, han pasado por aquí, por delante de mi casa. Luego oía cómo estaban haciendo sus ruiditos típicos, un rebaño de ovejas que tengo también al lado de casa que las tienen pastando ahí desde hace varios días. La tranquilidad, el verde. En mi huerto tengo prunas, tengo varios árboles de eso que están aún muy duras. No tengo mucha idea de agricultura, no me acuerdo el año pasado cuando las recogimos. Habrá que esperar un poco porque están muy duras. Tenemos bastantes manzanos, también muchos lo que se llama frutos rojos de estos del bosque, como tenemos muchas fresas y frutos así, arándanos y cosas de estas también. Y algún peral que otro también hay por ahí. Esto es una maravilla. He cambiado la tranquilidad y la paz pues por el lío de la ciudad, los ruidos, los coches pasando, el camión de la basura y los fines de semana alguno que otro que habían pinado el codo dando gritos, ¿no? Así que estoy encantado. Y luego el clima, yo que odio el calor, sé que de las varias décadas de vida que he pasado en Alicante pasando calor, ya lo tengo aborrecido el calor, no quiero ni verlo, ¿no? Fíjense el tiempo que vamos a tener en los próximos días aquí y aún estamos en pleno verano, ¿eh? Es una gloria. Hoy 17,9, mañana 19,9, el lunes sube un poquito, pero no te pasa de 22, con mínima de 13. Eso es lo máximo que vamos a tener en la semana, son 23 el miércoles, pero con mínima de 13. Y el viernes ya 17,11, el sábado 17,9. Ya ven, aquí no hay aire acondicionado. Hemos pasado un poco de calor con las olas, estas 4 olas de calor hemos tenido, lo cual es la primera vez en la historia de Suiza que pasaba. Pero bueno, las olas de calor, aunque yo he pasado calor, la verdad, lo máximo que hemos llegado a tener son 27-28 grados. Pero lo normal es esto. Esto es lo que tenemos aquí habitualmente en verano. Y como ven, el aire acondicionado aquí es municipal. Abres la ventana y tienes el aire acondicionado gratis. Les recuerdo que en la web leonescontragacelas.com pueden encontrar el libro antiguo que ya está a la venta, está tal y como estaba y no se ha vuelto a hacer una nueva edición, es la misma. Y ahí aparecerá el segundo libro cuando esté terminado, que estamos avanzando muy seriamente al respecto. Además, no paro de... Ahora me ha dado por hacer ampliaciones. Como aún están por ahí que no han terminado de maquetar y demás, estoy haciendo ampliaciones. Me están ocurriendo nuevas cosas. Ojalá quede bien y les guste. Y nada, y este fin de semana, pues por fin ya vuelven los equipos grandes a la liga. Ya hemos visto alguno que otro. Me ha tocado suscribirme este año para poder ver la liga española desde aquí a DAZN, porque ha perdido los derechos la televisión suiza y solo se encuentra en DAZN, pero en fin, no voy a ser yo quien me pierda los partidos de los grandes. Así que este fin de semana ya los tenemos aquí, por fin. Y nada, seguir viendo series. Esta semana he visto una serie de acción. A ver, no es ninguna gran cosa, pero a mí me entretiene mucho. Se llama Reacher, está en Amazon Prime. Es un poco maniquea, los malos muy malos, los buenos muy buenos, los buenos siempre ganan. Bueno, es de acción, este tipo de cosas. Pero está con las tramas bien hechas y, bueno, es entretenido, ¿no? Eso sí, bueno, en cada temporada acaban falleciendo como 50 malos, como mínimo. Pero bueno, está bien, me ha entretenido. Richard, 4 temporadas en Amazon. Bueno, pues si les parece, vamos a empezar el análisis, que es lo que interesa ya. El gran problema de la semana han seguido siendo los tipos altos, ¿no? Aquí Albert Edwards de Societe General, que como saben siempre es bastante bajista, pues sacó una tabla. Está cerrado a fecha del martes, pero bueno, tampoco ha variado mucho. El bono americano a 30 años máximos desde el 2007. El bono japonés a 30 años cerca de récord. El bono japonés a 10 en niveles máximos desde septiembre de 1996. El bono japonés a 2 años en máximos desde 1995. Como vemos, es un problema global.
esto de los bonos. Y es un problema global que tiene mucha miga, sobre todo cuando hablamos de los bonos japoneses. Aquí está el núcleo. Edwards lo dice, y yo estoy muy de acuerdo con él. El núcleo del problema de los bonos es global. Ya han visto la cantidad de gráficos que les he puesto en los 2 minutos de presentación sobre cómo la economía de Estados Unidos a nivel de deuda, déficit presupuestario, déficit fiscal y demás es un desmadre, y todas las potencias occidentales están así, con unos políticos que solo saben gastar, que quieren gastar para que les voten, porque si no gastan no les votan, que esa es otra. La gente quiere sus paguitas y sus cosas y sus prebendas, y nadie tiene austeridad, y ahí vamos, estamos hipotecando ya a nuestros hijos, a nuestros nietos, y vamos camino de hipotecar también a los tataranietos, ¿no? Pero en Japón hay mucha miga, y vean, el problema es el siguiente: si los inversores japoneses, que son los que han estado hartándose a comprar deuda de Estados Unidos consentía un déficit, pero los japoneses invertían ese déficit en bonos americanos en dólares. Entonces, a Trump se le ocurre la feliz idea de empezar a poner aranceles a todo el mundo, y lo que hace con esos aranceles que pone es cortar ese flujo. Tú me pones aranceles, me obligas a que no te compre ya el excedente en bonos. Ahí empieza el problema. Pero bueno, un inversor japonés a 30 años. Resulta que toda la vida ha tenido sus propios bonos japoneses con unos tipos de interés pues bajísimos, que no le compensaban. Entonces le compensaba irse a bonos americanos o de otros países, incluso aunque cubriera la divisa, que era el gran problema que tenía, ¿no? Porque si el yen subía, le hacía mucho daño a su inversión. Pero ahora todo ha cambiado. Observen este gráfico. En azul tienen lo que cobraría un inversor japonés por un bono a 30 años de su propio país, sería el 4,08. Y debajo tienen lo que cobraría en diferentes bonos. Por ejemplo, el naranja es un bono americano a 30 años, el verde es el francés, este color así un poco como marroncillo es de Reino Unido, y el lila es el italiano, con la divisa cubierta. 4,08 en su propio país, sin tener que meterse en más líos, 2,47% en un bono americano a 30 años también, con la divisa cubierta. Ustedes mismos saquen la cuenta. El inversor japonés, que ha sido el principal sustento de los bonos americanos, porque los chinos hace ya muchos años que dejaron de comprar bonos americanos y están en descenso constante y muy importante, pues el bono americano ya no le interesa al inversor japonés. No le interesa, porque gana más en el suyo. ¿Ustedes se hacen una idea del movimiento tectónico económico que va a provocar esto? O sea, primero se acaba el carry trade, que no es poco. Es decir, financiarse en yenes para poder comprar todas estas cosas. Eso se acaba. Una fuente de compra terminada para todo tipo de inversores internacionales. Pero es que además los propios japoneses ya no tienen interés en seguir comprando la deuda de Estados Unidos. Y Trump es muy agresivo con sus socios comerciales, pero no se da cuenta que depende de ellos absolutamente, que su economía depende de la financiación extranjera. Totalmente. Debería ser más amable, como han sido sus predecesores, con sus socios comerciales, que tampoco le estaban haciendo nada malo. Todas esas fantasías de que estaban abusando y aprovechándose, eso no sé muy bien de dónde ha salido. Esto es un problema. Es un problema muy gordo, mucho más de lo que nos queremos. El núcleo del problema está aquí. Miren hasta qué punto depende Estados Unidos de los extranjeros. Esto es un gráfico de Jefferies que ha adaptado con la ayuda de Cloud. Estados Unidos, dice Jefferies, depende del capital extranjero como nunca antes. Y encima, y esto es otro problema muy gordo, se está financiando cada vez más a corto plazo. Esta semana hemos tenido la famosa operación Twist de Besen, el famoso put de Besen activado, que es lo que hemos comentado al principio, que no es más que comprar deuda a corto, o sea, financiarse, perdón, con deuda a corto para comprar bonos del tesoro
a largo, que son los que están nerviosos. Para ello emiten una burrada de dinero más en deuda a corto y compran su propia deuda a largo. Vamos a explicar la operación Twist y ahora volvemos a la infografía anterior para ver la dependencia del extranjero. Aquí vamos a usar un informe de Saravelos de Deutsche Bank, que he resumido aquí. ¿Qué es lo que pretende hacer Besen? Recomprar bonos a largo, que son los que están muy tensionados y rompiendo cosas. Sube el máximo por operación de recompra de 2.000 al menos 4.000 millones de dólares. ¿Cómo lo paga eso? Lo financia emitiendo más letras a corto plazo. No es dinero nuevo, simplemente cambia la deuda larga por deuda corta. Es una operación twist, totalmente. ¿Qué efecto buscado? Quitar duración del mercado, es decir, presionar a la baja los tipos a largo y trasladar la oferta al tramo corto. Consecuencias que se vieron: dólar abajo, el dólar ha caído mucho por esta operación twist, las perspectivas de inflación han subido, porque meter estímulo por la puerta de atrás, que es lo que ha hecho, eleva las expectativas de precios y va a tener un choque con la Fed, porque si esto relaja las condiciones financieras, la Fed podría verse obligada a compensar eso endureciendo. Pero sobre todo, no ha tenido efecto porque, como decía McElligott en un informe reciente también, lo único que ha hecho es poner una tirita en un agujero de bala. Es muy poco dinero el que puede mover Besen con esta operación Twist para un mercado de deuda gigantesco. Miren, aquí lo tienen en la última infografía que hice resumiendo el último paper de McElligott, una tirita sobre un agujero de bala. Y además nos viene muy bien para repasar cuáles son los problemas de los bonos. El primero es que faltan compradores, porque cada vez hay más deuda pública de colocar porque las deudas son imparables y no hay tanto dinero ya. Luego, la enorme competencia por el diluvio de deuda de la inteligencia artificial, que no para de crecer. Esto es otro problema para los bonos. Luego, el problema japonés, que lo acabo de explicar detenidamente. Luego, los déficits por todas partes, que también lo acabo de explicar. Y luego, el IPC, inflación pegajosa. Una inflación que estamos aquí todos viviendo un mundo Disney con unos datos de antes de que empezara a subir de nuevo los precios de la energía, todos dándonos palmaditas en la espalda y felicitándonos por los maravillosos datos que conocimos la semana pasada de IPC y de precios a la producción. ¿Pero qué decimos? Espérate que vengan los que vienen ahora con la inflación ya sumada. Y sobre todo, es que estamos mirando donde no es. Miren McElligott como sí mira dónde es. El diésel. Lo estamos mirando mal. No es el petróleo lo que tenemos que mirar. Lo vuelvo a repetir. Llevo ya algún vídeo repitiéndolo. El diésel es lo que tenemos que mirar. El diésel se nos ha ido de las manos. Y el diésel se carga al transporte por camiones. Se carga al transporte marítimo. Se carga a los aviones. Se carga a la agricultura. Se carga a la construcción, a las fábricas, a la maquinaria. Y evidentemente de ahí pasará los precios de la comida y de la logística. Y el diésel está fatal. Y si no, vean este otro gráfico. Fíjense la diferencia, el spread, entre los futuros del diésel y los futuros del petróleo. La diferencia está por encima de $100. Es decir, si los futuros del petróleo estuvieran en 86, pues el diésel estaría en 186. Ojo con esto. Y esta es la verdadera economía, el diésel, no la gasolina ni el petróleo en crudo. Es esto. Y aquí hay un atasco de María Santísima. Estados Unidos ya no tiene reservas. El resto del mundo casi no tiene reservas. Bueno, de petróleo tampoco es que vaya a Estados Unidos muy sobrado. Está en mínimos desde los años 80 en su reserva estratégica. Rusia y países del Golfo eran los que más diésel trasegaban. Y ya ven cómo está la cosa en los dos sitios. Además, Rusia tiene muchos problemas, aparte de las sanciones, por los ataques ucranianos masivos sobre sus instalaciones energéticas. Y en el Golfo, pues ni les cuento cómo está la cosa. No hay capacidad para aguantar. Y ahí estamos en el mundo feliz de que si, bueno, el acuerdo... ¿Qué acuerdo? No hay ningún acuerdo, ya estamos hartos de decirlo. No hay ningún acuerdo por ningún sitio. Y esto es el peligro, el diésel. La inflación será pegajosa. Y lo va a ser.
Vamos a dejarnos de mundos Disney. Además, tanto celebrar el dato de IPC con un IPC al 3,5%, pero ¿alguien se acuerda que el objetivo era el 2%? La Reserva Federal no es que vaya detrás de la curva, es que mira con prismáticos a la curva, no se entera de nada una vez más. Y el que haya otro nuevo presidente no sirve de nada, sigue sin enterarse de nada. Llega todo tarde y mal. Tenían que haber subido ya los tipos de interés, pero no ahora en julio. Y dejarse de bobadas de las que va diciendo Trump, de no sé qué, no sé cuántas, y Besen siguiéndole y todo el mundo, y Hassett y no sé qué, y todo el mundo contándole rollos. Tenían que haber subido los tipos ya. Además, si hubieran subido los tipos ya, habrían dado un golpe de autoridad encima de la mesa y posiblemente habrían conseguido controlar la subida de la rentabilidad de los bonos. Con esa subida de tipos. Y ahora se les está yendo de las manos. Ha sido un error. Van detrás de la curva, no se enteran de nada. Wars mucho criticar, y lo hizo, criticó a muerte a Powell por lo de la inflación transitoria, que se comieron ahí casi un 10% de inflación pensando que era transitoria, pero ¿y el qué? ¿Y el qué? Se la va a comer igual. Hay muchos disidentes dentro de la Reserva Federal. Esta semana hemos leído las actas de la última reunión y se veía que no hubo 3 disidentes. Hubo 3 disidentes que quisieron firmar en contra, pero había muchísimos más que no estaban de acuerdo con todo esto. Pero ahí están, contemporizando. Y es que, ojo, que Trump dijo ayer que los tipos de interés tenían que bajar más porque así podrían tener un crecimiento 10, 11 o 12 veces superior. No toca ahora bajar tipos, no toca, no toca. E insisto, una subida de tipos a tiempo, y aún están a tiempo en septiembre, seguramente es lo que más podría calmar a la curva de tipos de la parte más larga, que es lo que está intentando tranquilizar Besen sin éxito alguno. McElligott lo que dice en su infografía, bueno, que ya la he cerrado, pero lo que decía era que toda esta situación tiene que ir a mucho peor, que esto de Besen no sirve de nada y que todo esto tendrá que ir a mucho peor, es decir, la rentabilidad de los bonos mucho más alta, la inflación, todo, y que entonces lo que va a pasar es que aparecerá la Reserva Federal y que hará un control de la curva de tipos. Pero con sus medios, no con los medios del Tesoro, que son mucho menores. Entonces, McElligott cree que a corto plazo no se pueden descartar más subidas, que luego vendrá un empeoramiento y que luego vendrá el rescatito de la Reserva Federal y así seguiremos ad eternum sin dejar purgarse al mercado debidamente, ¿no? Retomemos el hilo de cómo dependen los norteamericanos de la deuda de fuera, perdón, de la deuda de la inversión de los extranjeros. La deuda ya está en 40,05 billones de dólares. Esto no tiene remedio. De los cuales 24,5 perdón, en bolsa estadounidense hay 24,5 billones en manos extranjeras. Compras netas extranjeras de bolsa de Estados Unidos anualizadas, 919.000 millones. Posición neta de inversión internacional de Estados Unidos primer trimestre de este año, 68,1 del Producto Interior Bruto. Bonos del Tesoro en manos japonesas, solo en manos japonesas, 1,12 billones. Más aparte todo lo que tiene el resto de extranjeros. Y lo que les decía de que se están financiando cada vez a más corto plazo. 84,9% es el peso de las letras a corto plazo sobre la emisión bruta del Tesoro. Esta es una situación peligrosa. Están muy financiados a corto plazo y además dependen mucho de los extranjeros y a los extranjeros es que no les tratan bien, les tratan a patadas. Y hay muchos peligros. Por ejemplo, de que estos vayan cerrando su posición y se queden en una posición doméstica, empiecen a repatriar. ¿Comprenden ahora por qué esa intervención de Estados Unidos a favor del yen japonés? Y por cierto, como ya advertí, no vendieron dólares para comprar yenes, vendieron euros, lo cual le sentó muy mal al Banco Central Europeo, que por lo visto no sabía que eso iba a pasar.
Con todo este hastío que tiene la gente y que yo también tengo ya de tanta política económica irresponsable que nos está llevando a ciclos interminables y luego lo rescatan en lugar de dejar que se purgue y sigue, cada vez peor y se premia al irresponsable y se le vota al irresponsable y se rescata al irresponsable y se arruina el responsable, pues a uno le apetece estar mirando cosas alternativas a menudo, ¿no? Y hoy me ha llamado muchísimo la atención este artículo que he visto en el diario Letam, que es el de Ginebra, que es el que compro. Yo lo recibo en papel en el buzón cada mañana, primera hora. Soy así de antiguo. Bueno, me llama mucho la atención este gráfico, que lo he pasado aquí, sobre el inmobiliario. Fíjense, aquí en Suiza, imagino que en el resto del sitio pues será algo parecido, entre el año 2001 y el año 2024, que es donde han hecho este cálculo, es decir, en el último cuarto de siglo, me interesa que vean esta parte azul, inversiones inmobiliarias directas, y la parte roja, acciones suizas. La década del 2001-2010, las acciones suizas apenas rentaron nada, la década perdida. Yo ya saben que pienso que ahora viene otra década perdida, ¿eh? Yo de ahí no me bajo del burro. En la década perdida la bolsa apenas ganó nada y el inmobiliario, pues como ven, no lo hizo nada mal. Entre el 2011 y el 2020, bueno, las bolsas suizas aquí tuvieron una buena época, la rentabilidad anualizada era buena, pero el inmobiliario no desmereció para nada, ¿eh? Pero para nada. Y en estos 3 años, el 2021-2024, la inversión directa inmobiliaria vuelve a superar a las acciones suizas. Esto del ladrillo no es una mala idea, ¿eh? Entre las muchas cosas que se nos pueden ocurrir para no depender tanto de la bolsa. Como también puede ser una buena idea, pues el tema, ya saben, de mi cartera permanente, que en estos tiempos turbulentos, pues está para eso, ¿no? Pues para estar ahí. Cartera permanente con sus variaciones. Bien, pues hablemos de mi cartera permanente. El sábado pasado les dejé una pregunta abierta que era ¿a dónde iban los próximos euros que entrarán en esta cartera? Bueno, pues ya no es una pregunta, la aportación de este mes está hecha y les enseño exactamente dónde ha ido y por qué. Aquí la tienen ejecutada esta semana, la aportación mensual del núcleo, que es lo que nos tocaba ahora. ¿Y a dónde han ido los euros y los dólares? Pues a 4 bloques, como esta es la clásica, que cada se reparte el dinero entre todo. Pues nada, me tocaba una aportación de 2.500 y se ha dividido en 4 partes iguales. Una parte a la bolsa, que la tienen aquí, una parte a materias primas, que lo tienen aquí, una parte a bonos, que lo tienen aquí, y una parte a cash o a monetario, que la tienen aquí. Sin elegir, sin opinar, sin mirar si está caro o barato, y no crean que esto es por pereza, es el diseño y hay que hacerlo así. El núcleo de esta cartera, pues es la parte que no lleva ninguna decisión dentro. La misma compra, las mismas proporciones mes tras mes, siempre igual. Las únicas decisiones se hacen en la parte de la cartera permanente táctica, que sí que es variable y que tienen su cita al cierre del mes. Ahora bien, una cosa es en qué bloque van los euros y otra en qué instrumentos se cubre este bloque, ¿no? Y ahí está lo que me importa a mí de esta plataforma. Cuando elegí en su día los 4 ETFs que cubren estos bloques, pues los elegí comparando dentro del catálogo completo. Réplica, costes, divisa, tamaño. Tiene aquí un montón de datos. Y también valoro mucho que la aplicación pues me da varias alternativas para poder elegir y poder comparar, que lo vemos aquí a la derecha. Vamos, que los escogí trabajándome la plataforma y no pues basándome en una lista corta que alguien preselecciona por ti. Para quien construye una cartera con criterio propio, pues poder elegir entre miles de productos, pues la verdad es que es excelente. Y para quien prefiera tener esta parte automatizada, pues para eso está el plan de inversión con ETFs que la ejecuta solo. Aquí lo tienen, por ejemplo, se puede escoger con tarifa del 0 una vez a la semana, una vez al mes, se pincha esto, se vincula a la tarjeta y se le da a aceptar.
Si quieren construir ustedes mismos su cartera teniendo todo el catálogo de instrumentos delante y pudiendo escoger ustedes mismos, el enlace para abrir cuenta en Freedom24 lo tienen en la primera línea de la descripción del vídeo. Y ojo al calendario, que el día 31 es fin de mes y la capa táctica de la cartera permanente pasa el examen para decidir qué se hace con ella. Al cierre miraremos los gráficos, quiénes están por encima de la media 200, quiénes no, y se tomarán las decisiones tácticas oportunas. Las reglas nos dictarán cuál será la cartera táctica para septiembre y se ejecutará todo esto en los primeros días del mes. El núcleo, mientras tanto, como acabamos de ver hoy, ni se toca. Pasamos al mercado de nuevo. Pasemos a más claves de la semana. El mercado se ha partido en dos, pero se ha partido en dos de una manera radical. Una cosa es todos los valores relacionados con la inteligencia artificial y otra muy diferente y que se mueve de otra manera totalmente diferente, los valores no relacionados con la inteligencia artificial. Y dentro de esos valores no relacionados con la inteligencia artificial, estamos despreciando, porque estamos obsesionados con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, movimientos buenísimos. Como por ejemplo, lo que están haciendo los bancos europeos. Aquí tienen el gráfico 2024, 2025, 2026. Es espectacular. Están ganando muchísimo más que los 7 magníficos. Y como estamos obsesionados con la inteligencia artificial, no rebuscamos en esa otra parte del mercado no inteligencia artificial que también lo está haciendo muy bien. Aquí tienen el gráfico comparativo para que no haya ninguna duda. En azul clarito estaría, bueno, azul más oscuro, perdón. Estaría la megacapitalización tecnológica, en esencia los 7 magníficos. Y en la línea azul clarita, los bancos europeos desde enero del 2022. Tanta obsesión con la inteligencia artificial y en esa otra parte del mercado también hay muy buenas oportunidades. Otra oportunidad parecida, cuidados de la salud. Echen un vistazo al sector en Estados Unidos. Está literalmente volando. Al final es que observen lo que está pasando. Estos son las cestas de Goldman de valores relacionados con la inteligencia artificial, que es la primera, contra su cesta SPXXI, que es no inteligencia artificial, o sea, valores que no tienen correlación con la inteligencia artificial. Bueno, pues no tienen correlación alguna, es más, tienen correlación negativa. Una correlación negativa fuerte, es decir, van al revés. Ya no solo es que no tengan nada que ver, sino que es que van al revés. Y es interesante bucear por ahí. De hecho, durante la semana Goldman hablaba de que hay que fijarse, por ejemplo, en el software. Ese sí que tiene relación con la inteligencia artificial, aunque sea porque le hace daño, pero está muy machacado. Estamos viendo cómo se están revirtiendo mucho y que los peores del año lo hacen mejor que los mejores del año. Eso se está viendo muy a menudo. No sé, el mercado, que aparentemente está relativamente tranquilo, bajo la superficie tiene una dispersión total. La correlación entre los valores del SP500 es prácticamente nula, como ya vimos el sábado pasado, y es un mercado de buscar oportunidades, sobre todo en esta parte no inteligencia artificial que no está tan trillada. Sobre esto de la inteligencia artificial les quería hacer una reflexión sobre un comentario que hizo ayer Peter Beresin de BCA Research en X, que me ha gustado tanto que hasta lo he preparado en una infografía con la ayuda de Cloud. Síganme en la reflexión que verán como cuando terminemos con ella no se van a quedar indiferentes. Vamos a ver. Supongamos que el CAPEX de los hiperescaladores llegara a 1 billón en 2027 y que se mantuviera ahí. Es posible que sea más. Si es más, aún la reflexión va a ser más a mi favor. Pero vamos a suponer que se queda ahí. Peter Beresin se pregunta, vale, toda esta fortuna que se está gastando, ¿qué ingresos serían necesarios para que este gasto tuviera sentido? Y entonces hace una cadena de cálculo, ¿no? Dice, bueno, pues 1 billón de CAPEX anual con una depreciación del 13%, calcula aquí las depreciaciones en el punto 3, EBIT exigido en el punto 4, aplicando un ROIC antes de impuestos.
Y ya empezamos a tener algunas cifras. EBITDA necesario para mantener todo esto en pie sería de 2,2 billones al año. Es la caja operativa que el sistema debería generar cada año. En ingresos, pues los ingresos necesarios dependen del margen EBITDA que logren sostener. De ahí salen los dos escenarios que vamos a ver ahora. Con un margen de EBITDA del 5% serían necesarios para que este CAPEX tan brutal fuera rentable 4,3 billones, 4,3 billones, trillions de los americanos, de ingresos anuales de inteligencia artificial. Eso sería lo que el consenso espera para el final de la década, 2030. Si el margen de EBITDA es del 30%, es inferior, entonces hará falta 7,2 billones de ingresos anuales. Para que se hagan una idea de qué estamos hablando, 4,3 billones, en el supuesto más optimista de que el margen sea del 50%, equivalen a 526 dólares al año por cada hombre, mujer y niño de la Tierra. Voy a hacer un silencio forzado. Se necesitan, en la hipótesis optimista, 526 dólares al año por cada hombre, mujer y niño de la Tierra para que esto sea rentable. En la hipótesis más pesimista, casi 1.000 dólares al año por cada habitante de la Tierra. ¿Ustedes ven así a bote pronto que sea posible que esto genere 1.000 dólares por cada habitante de la Tierra? No nos estamos pasando, pero ahora viene lo bueno. Esto no incluye SpaceX, NeoCloud ni la inteligencia artificial china. Bueno, al final Peter Beresin saca una cifra razonable con márgenes razonables y algo que cuadre todo, y sería que muy a bulto podríamos estar hablando de que serían necesarios 10 billones de ventas anuales para monetizar todo el CAPEX que se está invirtiendo. 10 billones. Para que se hagan una idea de qué estamos hablando, eso sería igual a todo el gasto mundial en alimentación, a todo el gasto mundial en sanidad. Y les vuelvo a preguntar, ¿no nos estaremos pasando? ¿De verdad se va a llegar a esas cifras? Yo creo que no. Y si no se llega a esas cifras, que parecen bastante locas, ¿qué pasaría? Pues que la inversión en CAPEX no va a ser rentable, que más de uno se la va a comer, que es exactamente lo que ha pasado en todas las revoluciones gigantescas en la historia de la evolución de la economía. El producto que estaba generando la revolución ha sido muy bueno para la economía mundial, este lo va a ser, lo está siendo y lo va a ser, pero los que financian el CAPEX inicial tienden a comérselo frito con patatas y mayonesa porque suelen excederse y generar la mayoría de las veces unos excesos de capacidad de toma pan y moja, luego vienen los problemas y luego se entra en una fase ya más estable. 10 billones, dice Peter Beresin. Es decir, habría que ingresar en inteligencia artificial todo lo que se gasta en alimentación por la humanidad al año. Cada uno que haga su propio análisis, que es el único que vale. De momento el mercado, como se ve venir que esto es demasiado, pues está haciendo lo que está haciendo. Esto ya lo comentaba la semana pasada, pero lo vuelvo a recordar. Ya no paga a quien da mucho beneficio, pero tiene el flujo de caja libre que se lo ha comido con las deudas. Ya ven, el que tiene muy buen beneficio y caja libre al alza reacciona muy bien el mercado, lo tienen aquí, pero el que da mejor beneficio, pero la caja libre se le cae, el mercado lo castiga. Porque el mercado, que es muy sabio, está siendo consciente de que más de uno se va a comer el CAPEX. Otros no, y la revolución seguirá. Y por eso, pues el mercado está cobrando ya primas a los hiperescaladores que van creciendo. Primero empezaron pagando menos que el mercado, pero cada vez va subiendo esto más. La prima, esto está un poco desfasado. En los últimos 7-8 días ha subido mucho más la prima que les cobran. Y luego hay otro problemilla para la inteligencia artificial. Todos esos centros de datos que se están construyendo con un evidente exceso de capacidad, muchos de ellos nunca se van a construir
o no se van a utilizar. Está pasando exactamente lo mismo con la fibra óptica. Esta semana nos hemos enterado de que se están encontrando con un problema muy gordo, y es que como hay elecciones de medio término, muchos congresistas y senadores están hablando de los centros de datos, y fíjense lo que le pasa a la oposición local. Durante todo el año 2025 hubo 31 proyectos con algún tipo de oposición local, y en solo el primer trimestre del 2026 había 26. Entonces, los políticos que están haciendo campaña por los centros de datos están desplomándose en la intención de voto, y los que están en contra están subiendo. Y los estados que tienen gobernadores, que tienen elecciones ahora, representan 160 gigavatios, los que no tienen elecciones 70 tan solo. Luego, frenazo que te crío a esto. Esta semana una de las noticias que hemos tenido es que Broadcom ha conseguido financiar por detrás, con un vehículo de esos de financiación especial, una SPV, otro centro de datos de 100.000 millones de dólares. Y el mercado ha dicho, me parece muy bien, pero te voy a castigar porque no me fío ya un pelo de todos los numeritos que estás haciendo con tanta deuda, aunque no me la metas en balance y me la metas en un vehículo especial, que le premió con esta subida que se ve en la línea naranja del Credit Default Swaps, de la prima del Credit Default Swap. Por cierto, la azul es la de Nvidia, también está subiendo. Está bastante alta, 85 puntos. Broadcom en 121. Esto quiere decir que para poder cubrir 10 millones de dólares de deuda de Broadcom contra el default, contra el impago, hay que pagar una prima de 121.190 dólares. El mercado no se fía. Y sabe que muchos se van a comer el CAPEX y la deuda de los hiperescaladores de algunos de ellos. Miren cómo sigue subiendo el diferencial que se le pide a este tipo de deuda. Lo tienen en este gráfico. Y hablando de bonos, hay una señal sobre la que llamó ayer la atención la famosa firma Elliott Wave International. Son los seguidores de ondas de Elliott más veteranos del mercado. Tienen revistas, web, y tienen un montón de información sobre ondas de Elliott. Bueno, pues han hecho una reflexión que no tiene nada que ver con las ondas de Elliott, sino sobre una divergencia muy importante y bastante peligrosa. Miren, esto, la línea, se ve, la línea roja, oscura, el spread que le exigen a los bonos basura, triple C, a basura total, comparable con los bonos del tesoro equivalentes. Y la escala está invertida. Es decir, cuanto más baja el spread es porque le están pidiendo más, es más caro, no se fían de los bonos basura. Y cuanto más sube es porque la cosa va bien y están pidiéndole menos spread a los bonos basura. Como ven, ahora mismo a estos bonos basura les están pidiendo el mayor spread desde agosto del 2024. Es decir, la gente no se fía, ve mucho peligro en este tipo de cosas. Y curiosamente, lo pueden ver en el gráfico, hay mucha correlación, y es lógico y normal, entre el miedo que le tiene el mercado a los bonos basura y lo que hace el SP500. Normalmente está correlacionado. Recuerden que la escala del spread que le piden a los bonos basura está invertida. Pero ahora mismo estamos teniendo una gran divergencia. El spread de los bonos basura cada vez es más exigente, es decir, cada vez el mercado tiene más miedo a que los bonos basura se vayan al garete, y sin embargo el SP500 ha estado subiendo sin parar. Divergencia total. Eso no es normal. Que haya miedo en un sitio del mercado pero no lo haya en otro. O al menos en estos dos sitios del mercado. Elliott Wave dice que la última vez que hubo una divergencia así fue en 2021, lo ven aquí, y se estaba preparando la tendencia bajista que duró todo el año 2022. En su opinión, no aseguran que esto vaya a volver a pasar, pero sí dicen que evidentemente una divergencia como esta no tiene lógica y se tiene que cerrar, ya sea porque se pase el miedo a los bonos o porque se caiga el mercado. Y tiene, insisto, mucha lógica detrás.
Al final la bolsa es muy compleja, muy psicológica, muy mundo Disney, mucha película. En el largo plazo es muy machacona y hace lo que tiene que hacer, pero en el corto plazo es casi imposible de seguirle a veces la pista. Pero observen el mercado de bonos, que es mucho más profesional, cómo sigue con su lógica aplastante. En línea amarilla tienen los buques que están cruzando por el estrecho de Hormuz, que son prácticamente cero. Y en línea blanca, ¿cómo van las rentabilidades del bono americano a 10 años? Los bonos siguen una lógica aplastante. Tú me estás cerrando el grifo del petróleo, yo subo las rentabilidades porque sé que esto tarde o temprano me va a costar caro en inflación. Y recuerden que lo que hay que mirar es el diésel, no la gasolina y no el crudo en bruto. Y evidentemente, pues nos toca hablar del petróleo, ¿no? Una de las claves de la semana y que está conectada con lo que estábamos diciendo. Irán está resistiendo todo lo que le echan, aunque hay que ser conscientes de que la economía iraní está gravísimamente afectada por todo lo que está pasando. Lo que pasa es que su capacidad de resistencia aún puede ser mucho mayor. Bajar haciéndole daño en una guerra a un país de 10 a 2 puede ser relativamente fácil, entre comillas, pero de 2 a 0 es muy difícil. Ella se aguanta con los restos. Observen cómo está la inflación en Irán, prácticamente en el 70%. Este gráfico viene desde los años 60, ¿eh? Nunca había estado así. O sea, la economía iraní está fatal. Pero estos van a seguir resistiendo. Y durante la semana han dicho varias cosas muy duras. Como por ejemplo, que ellos van a continuar con la guerra hasta que Trump salga de su sillón en enero del 2029, que les da igual, que no les importa esperar. Y también han dejado caer otra cosa. Y si recuerdan, esto que les voy a comentar ahora es una tesis que yo tenía y que he repetido muchas veces en otros vídeos. Y es que Irán es perfectamente consciente de que hasta las elecciones de medio término tiene una ventana para seguir presionando a Estados Unidos absolutamente increíble. Entonces, varias firmas de análisis, según declaraciones que han escuchado de la Guardia Revolucionaria de Irán y de algunos otros políticos iraníes, parece ser que Irán tiene la intención de forzar la mayor subida posible del petróleo, de los precios energéticos, de aquí a las elecciones, para presionar a que el partido en el poder pierda el poder porque consideran que tendrían más ventaja negociando con otros. O simplemente van a usar eso para sacarle algo a Estados Unidos de gran calado de aquí a las elecciones. Y se ha llegado a hablar incluso de que tienen dos objetivos en mente. Uno sería el oleoducto que conecta Arabia Saudita el petróleo de costa a costa, que es un oleoducto que va pues más o menos por aquí, ¿no? Por esta altura. Saca el petróleo de la zona del Golfo y Arabia Saudita lo pasa al Mar Rojo y ya o se va hacia el Mediterráneo por el Canal de Suez o bien va para Asia saliendo por el estrecho de Bab el-Mandeb, que sigue también muy revuelto con los hutíes, pero bueno, como vemos hay muchísimo más tráfico que por el estrecho de Hormuz. Y luego el segundo punto que quiere atacar Irán es este. A ver si lo agrando y se ve. Aquí, observan la concentración tremenda de barcos que hay aquí. Este es el puerto de Fujairah. Este puerto pertenece a Emiratos Árabes, ya ven la de barcos que hay ahí, pero tiene la gran ventaja de que Emiratos tiene un oleoducto que saca el petróleo, que normalmente todos estos Emiratos Árabes tendría que haber sacado por el Golfo, lo saca por aquí, que está fuera ya del perdón, aquí, puerto de Fujairah, que está fuera ya del control de Irán. Está bastante lejos del estrecho. Entonces se dice que Irán quiere atacar ese oleoducto y que quiere atacar este puerto también. Y pienso que al final o Irán saca mucho rédito y Estados Unidos cede en muchas cosas, le deja el control del estrecho de Hormuz para intentar recuperar el tema electoral, o esto no va a acabar muy bien. El otro día decía JP Morgan, y ahora les explico este gráfico que está en pantalla, JP Morgan decía que solo da un 30% de posibilidades
de que el estrecho de Hormuz esté abierto y esté normalizado a finales de año. O sea que imagínense el panorama que hay. Bueno, volvamos a analizar cómo está el tema del petróleo, que está francamente mal y muy preocupante, y vigilen el diésel sobre todo. Volvamos al tema del crédito. Como les he comentado antes, los diferenciales de los bonos basura están cayendo enormemente, ¿no? Bueno, pues vean este cálculo que ha hecho McElligott, como siempre muy brillante, este hombre lo ve todo, dice, el crédito se está tensando, y dice, ha hecho una estadística, caída mediana en los 3 meses siguientes, en las 10 ocasiones desde el año 2012 en que el diferencial del crédito basura se amplió más de 100 puntos básicos en un trimestre. Recuerdan lo que les acabo de comentar, ¿no? Donde se veía esa divergencia entre el spread que le piden a los créditos basura y lo que está haciendo el SP500. Los créditos basura están, los bonos basura, perdón, están asustados y el SP500 no. Y está pasando eso que pone ahí. Su diferencial con los bonos del Tesoro se ha ampliado en más de 100 puntos básicos en un trimestre. Bueno, cada vez que ha pasado esto, que ha pasado 10 veces desde el año 2012, la caída mediana ha sido la caída central. Recuerden, la mediana es el punto central de una serie estadística. Menos 4,4% en el SPI, SP500, el ETF, menos 5,2% en el Nasdaq, menos 9,6% en el Russell de pequeñas compañías, porque cuando el crédito se tensa, la pequeña empresa sufre más. Menos 2,7% los propios bonos basura, menos 1,9% en los bonos de mayor calidad. Como ven, esa divergencia tiene estadísticamente muchas más posibilidades de que se cierre así que no que se cierre con una mejora del spread mientras el mercado de acciones continúa alto. Este gráfico les puede parecer un poco rebuscado, pero es uno de los más importantes del vídeo. Nos dice muchísimo, del panorama. Esto es fontanería de mercado pura, que es la especialidad de McElligott de Nomura, y lo hace muy bien. Fontanería de mercado pura. Y los bonos basura estarían apuntando a una bolsa corrigiendo. No con un drama ni con un desplome tremendo, pero sí con muchas dificultades para seguir subiendo a corto plazo, en los 3 meses siguientes. Y para quien crea que según quien gane las elecciones de medio término o las presidenciales siguientes, el gasto de Estados Unidos se puede contener o no se puede contener, que pierda toda esperanza. Aquí tienen cómo ha ido evolucionando la deuda con presidentes republicanos, que son los que están en rojo, o con presidentes demócratas, que son los que están en azul. El comportamiento de todos y cada uno de ellos ha sido el mismo, disparar la deuda. Bush republicano la subió a base de bien, Obama demócrata la duplicó, Trump en su primer mandato la subió también mucho, Biden en su siguiente mandato la subió, que es demócrata, era demócrata, la subió mucho, y Trump en su segundo mandato la está volviendo a subir mucho. Pierdan toda esperanza. Todos los partidos, ya no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo occidental, de todas las potencias occidentales, se están comportando así. Menos en un sitio, que es en esta isla un poco rara que es Suiza. Aquí, este año, entre otras cosas, van a terminar con superávit presupuestario. Se gastan, no mucho, pequeñito, porque se gastan lo que tienen. Su deuda no crece. Pero esto es un rara avis. El resto del mundo está haciendo lo que está haciendo. En el capítulo de varios les quería enseñar un gráfico para quien tenga alguna duda sobre la economía en forma de K. La bolsa está subiendo, ¿no? Evidentemente, o sea que el que tiene bolsa está ganando. Bueno, pues esto es la encuesta de la Universidad de Michigan. En la parte blanca tienen el valor de su inversión en bolsa, que está creciendo, luego deberían estar ganando más y tener una situación económica mejor, pero no es así, porque esto solo les pasa a los del palito de arriba de la economía de la K. Observen en azul cuál es la situación financiera comparada con un año antes según la encuesta. Esto no para de bajar.
porque estos son los del palito de abajo de la K y son la mayoría. Los de aquí arriba, los que tienen dinero, mucho dinero en bolsa y les está ayudando mucho la economía, pues son los menos. Lo cual no quiere decir que estos de aquí no tengan algo en bolsa, pero no es una gran cosa. Por cierto, Besen llamó poco más o menos que tontos a todos los que defendemos la economía en forma de K. Toda opinión es respetable, pero Besen últimamente, digamos, que está hablando de una manera que empieza a parecer que necesita pasar por un cierto periodo de reflexión. Ayer dijo que no entendía los precios del petróleo, tampoco las cosas de los bonos, y esta noche Trump, una anécdota bastante curiosa, creo que se confundió con lo que le estaban preguntando, le preguntaron que cómo veía el tema de los bonos, que si creía que hacía falta alguna intervención más, y dijo, la intervención que hace falta es la del ejército y estoy dispuesto a hacerlo en cualquier momento. A ver, ha habido mucho meme sobre eso, yo creo que simplemente se confundió y creía que le estaban preguntando por la situación en Irán o algo de eso, me imagino. Pero bueno, anécdotas aparte, Besen anda un poco raro y Besen es el pilar económico de este gobierno. Pero ya digo que da igual que estén unos o que estén otros, porque se van a comportar en tema económico, que es lo único que nos interesa, aquí no entramos a hacer valoraciones políticas de ninguna clase, pues van a comportar por el estilo. Bueno, aquí tenemos un dato macro que ha sido muy importante en la semana, ha sido otra de las claves de la semana, que es el PMI. Ya saben que yo creo mucho en estos datos, no están contaminados por el Estado, se calculan de manera independiente, aquí tienen quien lo calcula en Estados Unidos y los PMIs pues han salido muy bien. Fíjense el composite por dónde anda, casi en 56 y eso corresponde a un Producto Interior Bruto del 3. Este dato ayer abrió un poco los ojos a los que piensan que la economía se está debilitando más de la cuenta. No parece que sea así. Yo me fío más de este tipo de datos, de los PMIs, que de otros. Y los datos salieron muy buenos. Incluso la subpartida de empleo del PMI de servicios salió bastante buena, al mayor nivel en 19 meses. Por lo tanto, no me parece que la economía está tan mal como dicen, y esto puede dejar a la Reserva Federal más centrada en la inflación. Por cierto, que recuerden que la semana que viene tenemos dos claves. Una con la Reserva Federal, de la que estamos hablando ahora, Jackson Hole, la famosa reunión de Jackson Hole, ahí habrá un discurso de Wars bastante decisivo. Y la segunda cita es el miércoles tras el cierre con los resultados de Nvidia. Puede que sean los resultados más importantes de toda la temporada de resultados. Atentos, miércoles tras el cierre. También ha sido noticia durante la semana este comentario, del cual he hecho una pequeña infografía con la ayuda de Cloud, de 5 economistas del Banco Central Europeo, aunque a título personal, ¿eh? Esto no es la postura oficial del Banco Central Europeo, o al menos eso dicen ellos. Al menos eso dicen ellos. Bueno, la tesis de estos 5 economistas del BCE, y el mercado se lo ha tomado como una advertencia del BCE, y ha hecho muy bien en tomárselo porque creo que es eso, dice: una corrección de las valoraciones bursátiles actuales es probable. Y el aviso no depende de que hoy los precios sean racionales o irracionales. El riesgo de ciclo de auge y caída existe en los dos escenarios. El CAPE de Wall Street está cerca de su máximo histórico. Hombre, por fin alguien que le hace caso al CAPE además de un servidor. Dicen los del BCE que hay 440.000 millones de euros de los hogares de la zona euro expuestos a la tecnología de Estados Unidos. Que habla de la subida de Nvidia. Aquí están los 5 analistas, pues si los quieren estudiar: Anderson, Breckenfelder, Corradin, Nikolov y Viola. Hablan de algo de lo que yo ya les he hablado en estos vídeos, de esos ciclos que se repiten en cada revolución industrial, ya hemos hablado de esto, y que en la fase inicial la inteligencia artificial es un experimento acotado. En el punto 2 hay una adopción masiva, la misma incertidumbre pasa a ser de toda la economía, ya no hay donde diversificarla. 3, prima de riesgo, el inversor exige más rentabilidad por el mismo flujo. Todo esto ya hemos hablado largo y tendido. Me salto algunas cosas. Dice, menos red de seguridad que en el año 2000. El BCE asegura que el punto de partida de hoy deja notablemente menos margen para bajar tipos o tirar de política fiscal.
en 2000 había colchón. Ahora los déficits ya están tensionados y el amortiguador es mucho más pequeño. Bueno, y ponen un ejemplo que es Lucen, que fue una de las empresas originales que se puede decir que fabricaba el equipo con el que se construyó Internet desde el principio y llegó a dominar el mercado y acabó perdiendo el 98% de su valor cuando se hundió la financiación que sostenía la expansión. Y esto se compara con Nvidia de ahora. Vende los chips con los que se construye la IA, manda en el mercado, como esta compañía muy antigua, pero está avalando arrendamientos y financia las compras de sus propios clientes. El círculo se cierra sobre sí mismo. Entonces el BCE está preocupado porque cree que una caída de la IA en Estados Unidos no sería un problema solo de Estados Unidos, sino que evidentemente afectaría a todo el mundo. ¿Cómo no va a afectar a todo el mundo? Antes hablaba de Suiza como un ejemplo de seguridad. Suiza, por ejemplo, su banco central está invirtiendo en muchas compañías de estas, entre ellas en Nvidia. Ya saben que el banco central de aquí es una cosa rara que tiene permiso para invertir directamente en acciones, entre otras cosas. Una noticia de última hora y es que Estados Unidos y Canadá han roto el acuerdo comercial que estaban a punto de firmar. Por lo tanto, parece ser que se van a poner aranceles mutuos del 50%. Otro disparate. Esto no, por parte de los dos países, tenían que haber llegado a un acuerdo. Varios gráficos muy importantes en la semana. El primero del Bitcoin. El Bitcoin ha subido de una manera brutal y se ha cargado la media de 200 por el camino. Por lo tanto, ahora la media de 200 es el soporte clave en 69.000 y por arriba, pues hay que fijarse en toda esta zona de aquí donde tiene una resistencia natural muy fuerte, aquí, aquí y aquí y aquí. Desde el año 2025 la zona 83.800 o por ahí es la zona de resistencia natural. Sectorial de semiconductores. Advertimos muchas veces sobre la media de 50 que era el nivel clave, se la ha comido. Frita con patatas y un poquito de ketchup y mostaza de Dijon. Y ahora se ha parado en la media de 100. Si rompe esta media de 50, el sector de semiconductores volverá a dar señales de que va a por todas. Mientras no lo haga, cuidado. Perder la media de 100 le podría lastrar y mucho. Euro, atención porque gracias al PUD de Besen el euro ha subido mucho, mejor dicho, el dólar se ha depreciado y está luchando contra la media de 200, como podemos ver. Sería muy importante si consiguiera pasarla y al revés podría tener una corrección fuerte si al final se la come. Con estos niveles nunca se sabe. Lleva ya muchos intentos de romper desde abril y no ha podido con ella. El oro, otro que tal, con su fuerte recuperación, con esa entrada de dinero, con el mercado mosqueado, con los políticos, otra vez está en la media de 200. Vamos a ver qué sucede. Zona 4.700. Pasarla sería muy importante. Si se la come, pues podría volver a las andadas bajistas. Esta semana se ha publicado la encuesta de Hartnett sobre grandes gestores de fondos y tenemos varios datos importantes. En primer lugar, que el nivel de caja es bajísimo, es muy bajo. Estamos en el sexto menor nivel de caja desde 1998. Es decir, los fondos están extraordinariamente expuestos en bolsa y les queda poco dinero para entrar ahí. Esto, por ley de sentimiento contrario, pues muy bueno no es. Luego, un 72% de los grandes gestores de fondos creen que la Reserva Federal va a ponerse en plan político y no va a querer subir los tipos antes de las elecciones de medio término para contentar al gobierno. 72% cree eso. Luego, si hay una subida, les va a pillar por sorpresa. El trade más concurrido, un 53% dicen que es estar largo en semiconductores globales. Y ya de ahí lejísimos, cortos en el yen japonés, un 12%. O sea que trade más concurrido, pues están largos de semiconductores, que están en burbuja, por cierto. El riesgo de cola más importante, es decir, ¿qué cosa puede suceder que genere una gran caída un 20% más? Pues una burbuja, un pinchazo a la burbuja de la inteligencia artificial, eso lo creen un 32% y un 27% piensan que sería una subida desordenada en la rentabilidad de los bonos. Un 25% que hubiera una segunda oleada de inflación. Y por último, ¿qué creen que pudiera causar un evento de crédito sistémico? Vamos, que los bonos tengan un problema muy gordo. Pues un 38% creen que podría estar
en la deuda de los hiperescaladores y un 23% en el crédito privado, un 18% en la deuda del propio gobierno. Vamos a terminar, como todas las semanas, dando un repasito al paper de Hartnett de Bank of America. Como siempre, un soplo de aire fresco. En primer lugar, hablamos de su indicador Bull and Bear, que ya saben que está desde el mes de mayo en señal de venta. El mercado no ha avanzado desde entonces prácticamente nada. Bueno, pues ha empeorado, ha subido de 9,3 a 9,5. Por lo tanto, sigue totalmente en señal de venta. Bien, pues empezamos. En primer lugar, dice que ideología del mercado, que si ni siquiera el crédito privado tiene un rally con la QE5, pues, que a ver quién lo va a tener. Esto es un poco de coña y de retranca. Está hablando, cuando dice lo de la QE5, habla, según él, como las enésimas QEs que ha habido y demás. También habla de que el gobierno ha fallado en las 3 promesas que hizo, que no ha salido ni una sola de ellas. En primer lugar, crecimientos que no se han cumplido, porque habló de crecimientos del 3% garantizados y se está por debajo del 2% en los 6 últimos trimestres. También habló de un 3% de déficit y no se ha cumplido, está en el doble exactamente. Y también dijo que la producción de petróleo se incrementaría en 3 millones de barriles por día y lo que ha tenido es una subida desde el 2024 de tan solo 300.000 barriles por día. Entonces dice que la credibilidad no está funcionando precisamente, ¿no? Dice que unos bonos con rentabilidad al alza y una divisa a la baja muestra que la credibilidad está bajando notablemente. Luego habla de toda la sucesión de puts de Besen, como lo llama él, líneas swaps de dólares con Asia, intervención cambiaria sobre el yen, ahora algo parecido a una QE mediante la duplicación de las recompras de bonos largos. Él cree que el pánico político por arreglar la renta fija debería poner un techo a la rentabilidad de los bonos, pero no bajarlas, simplemente ponerle un techo. Por lo tanto, él sigue prefiriendo estar largo en oro y en los activos de larga duración que nadie quiere, como REITs inmobiliarios, la biotecnología en el XBI, bancos regionales, pequeñas compañías e inmobiliario de Hong Kong. Esas son sus posiciones favoritas. Y por último, pues habla del gran dibujo de mercado, ¿no? Dice que la QE fue el origen del gran mercado alcista y de la convicción de que Wall Street es demasiado grande para dejarlo caer, que eso lo piensa mucha gente. El estímulo monetario extraordinario de los últimos 20 años ha producido revalorizaciones extraordinarias de los activos. Sería, por tanto, algo extraordinario que una nueva ronda de QE fracasara. Cree que si Besen no consigue arrastrar la rentabilidad del bono a 30 años por debajo del 5, esto va a llevar a un desplome del dólar y a que la gente se empiece a poner corta en riesgo, corto en apalancamiento, como hiperescaladores y crédito privado, y corto en cíclicos, sobre todo financieras, de aquí a las elecciones de mitad de mandato. En resumen, lo que nos está diciendo Hartnett en esta introducción es que si el plan económico de la administración ha fallado en sus 3 objetivos principales y el mercado está reflejando este fallo de la peor manera posible para todos, es decir, tipos al alza y dólar débil, pues el Tesoro ha pasado ya a un modo de intervención continua, que Hartnett pues describe claramente como pánico político. Su apuesta es que esa intervención pondrá un suelo al mercado y conviene aprovecharlo comprando oro y activos sensibles a tipos que ahora mismo están muy despreciados. Y además nos deja como una especie de interruptor de emergencia para saber dónde tenemos que estar con mucho cuidado. Que es que si el 30 años no baja del 5%, pese a toda esta sucesión de put de Besen, se acabó la fiesta y habría que ponerse corto en inteligencia artificial apalancada, crédito privado, financieras y dólar. Eso es lo que nos dice aquí.
Los flujos de la semana, 40.100 millones de dólares a valores, 21.400 millones de dólares a bonos, perdón, 3.800 millones de dólares a oro, que es muchísimo para el tamaño de este mercado, y 1.000 millones a criptos, o lo que ha subido pues es normal. Salen de cash solo 1.200 millones. Bien, ahora voy a intentar explicar esta parte. Hoy habla mucho, es muy largo, pero creo que con lo que hemos visto y este resumen de Trade Contrarian, como él lo llama, creo que nos quedamos bastante con cuál es su idea. Ya saben que el planteamiento de toda esta sección, que la pone muy a menudo, pues es que Harnett identifica primero cuál es el consenso, qué es lo que piensa el consenso, lo que él llama consenso secular, y luego se posiciona en contra. La lógica que aplica aquí pues es que cuando todo el mundo ya está colocado en un lado del barco, pues dos cosas son ciertas a la vez, que el precio ya descuenta esa idea y que no quedan compradores marginales. Bueno, esto es, lo hace muchas veces este ejercicio, así que vamos a empezar. En primer lugar, lo que él llama ABB, el consenso es cualquier cosa menos bonos. Bueno, pues él cree que lo que hay que hacer es ponerse largo en rates, en XBI, que es un ETF de biotecnología, ponerse largo en el KRE, que es un ETF sobre bancos regionales, y ponerse largo en pequeñas compañías. En segundo lugar, habla del trade contrario al ABC. El consenso secular es cualquier cosa menos China. Bueno, pues él cree que hay que ponerse largos en el sector inmobiliario de Hong Kong porque los dos grandes mercados bajistas de la década del 2020, ladrillo y China, están tocando su fin. Operación contraria a lo que él llama el ABD. Dice que el consenso es cualquier cosa menos el dólar. Que él está de acuerdo, aquí dice que está de acuerdo, pero que seguir largos en el oro sigue siendo la operación más limpia contra la caída del dólar, el colapso de los bonos, la inflación de activos, la política de populismo capitalista frente a populismo socialista y la guerra económica entre Estados Unidos e Irán. Así que para él es el oro donde hay que estar. Operativa contraria de inteligencia artificial. El consenso es que hay que estar largo de inteligencia artificial. Bueno, pues él dice que podría ser interesante ponerse corto en los bonos de inteligencia artificial, no en los valores de inteligencia artificial, en los bonos. Porque el gobierno estadounidense puede poner un techo a las rentabilidades, pero necesitaría deflación o recesión para reducir de verdad el coste del capital. Recomienda que los inversores equilibren su exposición larga a acciones de inteligencia artificial mediante una estrategia de barra con materias primas y recursos naturales que sean necesarios para alimentar la carrera armamentística de inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. A ver, a entendernos, el argumento es que las grandes tecnológicas están construyendo centros de datos a lo bestia, ¿no? Y esta construcción, ¿cómo se financia? Con deuda corporativa a largo plazo. Ahora bien, la acción y el bono de la misma compañía no responden igual ante escenarios similares. La acción te va a ir bien si la historia de crecimiento se cumple, tiene un recorrido ilimitado al alza, pero el bono te paga un cupón fijo y punto. Su recorrido al alza está topado, mientras que el riesgo a la baja es total. Un bono a 30 años emitido para financiar infraestructura que se puede quedar obsoleta en 5 años, recuerden que eso se lo he dicho muchas veces, pues es un perfil de riesgo bastante feo. Eso es lo que piensa él. Y luego, por último, habla operación contraria a las elecciones de medio mandato. El consenso es que los demócratas no van a arrasar en las elecciones de noviembre. Entonces él dice que hay que cubrirse poniéndose cortos en financieras. ¿Por qué? Porque si los demócratas se hicieran por sorpresa con el Senado y el Partido Republicano perdiera la gobernación de Texas, ya saben que él le da mucha importancia a esto, cree que va a haber un desplome importante de la bolsa de más del 10%. Y también se caerá el dólar y las rentabilidades de los bonos de aquí a fin de año. Y avisa que los índices de aprobación de Trump son muy bajos, 39% general, 36% tan solo en economía
y un bajísimo 30% en inflación. Y esto está muy por debajo de las medias previas que se tenían desde la guerra. Aquí tienen el gráfico, habla de la guerra de Irán y cómo se ha caído. La guerra le ha matado las perspectivas electorales al Partido Republicano. Cuando se firmó el presunto acuerdo, mejoraron, pero como se está viendo que es agua de borrajas, pues están volviendo a darse la vuelta. Por lo tanto, él no tiene tan claro que sea tan imposible que los demócratas recuperen ambas cámaras. Y él tiene esa teoría de que si los demócratas recuperan ambas cámaras, pues va a haber un desplome de la bolsa. Yo vuelvo a decir lo que digo siempre que le veo a Hartnett decir eso. Como soy muy viejo, he visto muchos pronósticos anteriores a lo que va a hacer la bolsa según quien gane, y luego no ha sido así. También se decía que si ganaba Trump en su primer mandato, se iba a desplomar la bolsa, y ganó, y no solo no se desplomó, sino que subió a lo bestia. Pero bueno, los razonamientos de Hartnett son sensatos y hay que tenerlos en cuenta, evidentemente. Su teoría ya saben, si ganan los demócratas tendremos graves problemas hasta finales de año en bolsas y en otros mercados. Luego comenta bastantes cosas más, pero es un poco darle vueltas a lo mismo, por lo tanto no veo necesario entrar. Solamente añadiría una cosa, que hace una alusión sobre el discurso que tiene que dar Kevin Walsh en Jackson Hole. Dice que el Tesoro está haciendo una política ultra expansiva de facto. Ya lo hemos visto, ¿no? Todos esos puts de Besen sucesivos. Cree que si la Reserva Federal sonase blanda en Jackson Hole, el mensaje de conjunto sería aquí se imprime dinero sin límite y entonces el dólar se hundiría. Él cree que eso no puede ser, que no se puede admitir eso. Él cree que la Reserva Federal tiene que sonar suficientemente firme como para que la divisa no se caiga, pero no tanto como para que suban los tipos y se arruine el rescate de los bonos. Cree que es un camino muy estrecho y que por lo tanto Wars tendrá que andarse con mucho cuidado con lo que dice. Él cree que van a dar y guardar la ropa. Y además dice que el discurso va a coincidir con las revisiones anuales de empleo. Y ya saben lo que suele pasar con esto, ¿no? Las revisiones anuales han sido en años recientes muy fuertemente bajistas. Y publicar el dato malo justo cuando habla el banquero central, pues a lo mejor es una inteligente forma, piensa Hartnett, de amortiguar el golpe mediático. Como ven, este hombre está en todo. Pues nada más, tienen todos los datos, tienen toda la actualidad analizada. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Muchísimas gracias por estar toda la semana ahí. Denle al like si les ha gustado el vídeo, que es un vídeo largo y tendemos a olvidarnos. Al like, que no cuesta nada, es gratis y a nosotros nos ayuda mucho para que el canal sea cada vez más conocido. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Recuerden que este es su canal internacional para todos los hispanoparlantes amantes de las finanzas, no importa en qué país del mundo estén. Aquí siempre hablamos de finanzas que nos interesan a todos. Recuerden también que durante toda la semana pues hago 3 vídeos como mínimo al día, apertura, media sesión y cierre, con lo cual pueden estar perfectamente al día de la actualidad y de por qué están pasando las cosas. Les espero mañana domingo con nuestro vídeo tradicional de reflexión de los domingos, el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Que pasen muy buen fin de semana y nos vemos mañana. Saludos afectuosos desde una muy fresca Suiza. Estamos a 15 grados ahora mismo y eso que está el sol fuera, un sol radiante. Pues tan solo 15 grados en pleno verano. Esto es el paraíso. Saludos, hasta mañana.